En este video aprenderemos sobre los tipos de reacciones químicas y las relaciones cuantitativas entre reactantes y productos de una reacción química. Antes de eso, haremos un breve repaso de la visión macroscópica y microscópica de partículas fundamentales. Macroscópicamente se observa un tubo de cobre, pero en su interior existen muchas partículas de cobre. Cada partícula recibe el nombre de átomo. Por otro lado, si esparcimos un puñado de sal, al ser este un compuesto iónico, dado que se trata del cloruro de sodio, cada partícula de cloruro de sodio se denominará una unidad fórmula. Finalmente, si tenemos un compuesto molecular como el agua, cada una de las partículas se llamará molécula. En nuestra vida cotidiana podemos encontrar miles de reacciones químicas, tales como la oxidación de los metales que involucra un mecanismo de corrosión o la fotosíntesis que realizan las plantas. Pero, ¿qué cosa es una reacción química? Viene a ser un proceso de cambio en donde ciertas sustancias denominadas reactivos o reactantes se convierten en productos. Las preguntas que surgen son: ¿existirá ruptura y formación de enlaces en una reacción química? ¿Los átomos de cada elemento cambian? Podemos decir que los átomos no se crean ni se destruyen durante cualquier reacción química, simplemente modifican su arreglo mediante la ruptura de enlaces en los reactivos y la formación de enlaces en los productos. Una ecuación química viene a ser la representación de una reacción química. La ley de conservación de masa, también conocida como la ley de conservación de materia, nos dice que la masa total de las sustancias presentes de una reacción química es la misma masa total presente antes de cada reacción. Para que ésta se cumpla, la ecuación debe estar correctamente balanceada. Para ello se colocarán unos números delante de los reactantes y delante de los productos, conocidos como coeficientes estequiométricos. Así podremos observar que al final se obtienen la misma cantidad de átomos de cada elemento a ambos lados. Observemos 4 átomos de hidrógeno en total a la izquierda y 4 átomos de hidrógeno a la derecha, 2 átomos de oxígeno y 2 de oxígeno al final. Además de estar correctamente balanceada, las sustancias deben presentar sus estados de agregación, es decir, se deben indicar si éstas se encuentran sólidas, líquidas, gaseosas o acuosas. Esta reacción, que ya vimos anteriormente, y ya balanceada, junto con sus estados de agregación, se puede leer de la siguiente forma. Dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de agua. Una forma de balancear reacciones químicas es por tanteo. Se puede seguir el siguiente orden que se cumple un 90% de veces. Primero balanceamos metales, luego no metales, hidrógenos y finalmente oxígenos. Por ejemplo, balancearemos la siguiente reacción. Como tenemos 2 hierros a la izquierda, colocamos el coeficiente 2 delante del cloruro férrico, lo que también nos produce 6 cloros. Por ello, para equiparar, colocamos el coeficiente 6 delante del ácido clorhídrico, dando 6 hidrógenos. Finalmente, para acabar el balanceo, colocamos el número 3 como coeficiente frente al agua, para así poder tener 6 hidrógenos y también 3 oxígenos. Tipos de reacciones. Tendremos a las reacciones de combinación, adición o síntesis.
reacciones de descomposición, reacciones de desplazamiento simple, reacciones de desplazamiento doble o metátesis y finalmente las reacciones de combustión. ¿Cómo reconocemos una reacción de combinación? Una reacción de combinación se dará cuando tenemos dos o más sustancias que se combinan para tan solo formar una sustancia. Podemos observar en estos tres ejemplos que solo se aprecia una sustancia, a pesar de que no necesariamente el coeficiente estequiométrico sea 1. Nuestra sustancia acá es el dióxido de carbono, en este caso el óxido de magnesio y en este caso el amoníaco. La siguiente reacción será una reacción de descomposición. Las reacciones de descomposición se reconocen dado que en este caso solo tendremos un reactante, el cual se podrá descomponer para formar dos o más productos. En todos los ejemplos, nuevamente observamos un solo reactante. La siguiente reacción será una reacción de desplazamiento simple. En este caso, tendremos a un elemento que sustituirá a otro elemento que forma parte de un compuesto. Con frecuencia, los elementos que se desplazan son el hidrógeno o un metal. Y finalmente, como productos, tendremos al elemento que entró y que desplazó al otro elemento que formaba parte del compuesto. Por ejemplo, tenemos en este caso al hierro que va a entrar desplazando el hidrógeno. El hierro, al entrar, cambiará su estado de oxidación. Tenemos que tener en cuenta en este caso que todos los elementos tienen estado de oxidación cero o carga cero. En este caso, este hierro está con estado de oxidación cero, pero al momento de desplazar al otro elemento que forma parte del compuesto, para formar el cloruro ferroso, podemos observar que ahora el estado de oxidación del hierro será más 2, mientras que el hidrógeno que fue desplazado, que tenía un estado de oxidación más 1, ahora se tendrá como elemento con estado de oxidación 0. Más adelante, cuando veamos reacciones redox, contemplaremos con más detalle lo que acabo de decir. Tenemos otro ejemplo donde nuevamente el zinc con estado de oxidación 0 entra y desplaza el cobre para poder obtener este nuevo compuesto en donde el zinc tiene el estado de oxidación más 2 y el cobre ahora el estado de oxidación 0. Pueden ustedes comprobar las cargas de cada uno de estos elementos con sus tablas de iones. Luego tendremos al desplazamiento doble o también conocido como metátesis. En este caso, habrá un intercambio de iones entre compuestos, es decir, A dejará este compuesto y desplazará a B, pero B a su vez entrará en el lugar de A. Por ejemplo, tenemos al bario, que en este caso está como catión más 2, y que se desplaza movilizando al potasio con esta oxidación más 1, el cual entrará en su lugar, observando que ahora tendremos al bromuro de potasio y al sulfato de bario. Finalmente, las reacciones de combustión serán reacciones en donde tendremos un combustible, que será la sustancia que arde, en presencia de un comburente, que generalmente será el oxígeno. Para la combustión del propano, por ejemplo, tenemos que utilizar al oxígeno como comburente y nuestros productos generalmente serán dióxido de carbono y agua. Existen dos tipos de combustiones completas e incompletas. Nosotros simplemente veremos la combustión completa, es decir, con la producción de dióxido de carbono y agua. No olviden que también tienen que hacer los balanceos para que la ecuación química esté correctamente escrita.